Muy buena noche, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros acá en Acción Positiva. Bueno, pues miren, sobrevivimos las elecciones. Estamos en el primer domingo después de las alegres elecciones, de las sufridas elecciones, de las quién sabe qué elecciones. Porque realmente todo lo que ha venido pasando después de ese momento que debía ser verdaderamente una fiesta democrática ha seguido aumentando la confusión de la que ya veníamos sufriendo mucho antes de que este proceso llegara al día en el cual concurrimos a las urnas. Naturalmente que hay indicios muy serios de lo que está pasando con la confianza del guatemalteco en lo que es la democracia. Por ejemplo, bajó el número de personas que fueron a votar, a pesar de que había subido significativamente quienes estaban en el padrón electoral. Y preocupa bastante el hecho de que desafortunadamente los jóvenes fueron quienes menos llegaron a votar. Tal vez es muy justificado, porque este proceso electoral sabemos que fue totalmente irregular, un proceso que nunca estimuló, que nunca le llevó información al ciudadano, que causó muchísimos problemas cuando hubo candidatos que sí eran candidatos, que no lo eran, leyes que cambiaban, en fin, una tremenda irregularidad. Pero bueno, aquí estamos y como ofrecimos en nuestro programa anterior, pues con nuestro invitado, el licenciado Ricardo Barreno, a quien le doy la bienvenida de nuevo. ¿Qué tal, licenciado? Mucho gusto de verlo de nuevo. Muchas gracias, doctor, y también a quienes nos ven desde sus casas. Cuéntenos, ¿votó? Sí, claro que sí. ¿Y dónde llegó a votar usted? A mí me tocó votar en Álamos, Villanueva. ¿Y cómo le fue? ¿Mucha gente, poca gente? ¿Cómo sintió la atmósfera del día de la votación? Mire, a mí en realidad me tardé aproximadamente 10 minutos en lo que llego, busco parqueo, busco la mesa, emito el voto y salgo. Ese mismo tiempo, ese mismo ambiente lo conversábamos después con compañeros de trabajo y amigos cercanos, y también tenían la misma impresión de que fue un proceso en términos logísticos bastante práctico, bastante sencillo, así que digamos en ese momento pues las cosas aparentaban o daban indicios de que iba a ser un proceso electoral, ni siquiera una elección, sino el proceso en general iba a concluir con normalidad, con altos niveles de éxito, con una incertidumbre, eso sí, por saber quiénes iban a quedar, pero aquella incertidumbre normal que genera un proceso que no viene sumado a desconfianza, que no se suma a la apatía, que no viene sumada a la desconfianza, pero hasta ese momento todo bien. Pues sí, yo creo que también es decir, bueno, me fue bien, llegué rápido, pues no tardé mucho, puede ser visto bien o visto mal, ¿verdad? Primero porque no llegó mucha gente y segundo porque a lo mejor sí funcionó bien la parte logística en ese momento. Sí, de hecho en ese momento yo ni siquiera hice cola. Bueno, pues yo creo que digamos que superamos esto, pero inmediatamente después, licenciado, empieza la incertidumbre. Y a la fecha que estamos el día de hoy, pues estamos sumidos en un mar de controversia, en un mar de disputas. Han habido candidatos que han dicho públicamente, mire, desconocemos el resultado de esta elección porque pensamos que hubo manipulación de los datos, porque hubo una serie de problemas. Y vemos que cada día va subiendo más y más y más y más lo que está sucediendo. Incluso recientemente la página del Tribunal Supremo Electoral se borra totalmente, de repente vuelve a aparecer, de repente hay una gran confusión. El Tribunal Supremo Electoral dice, mire, vamos a repetir el conteo acta por acta de cada una de las más de 21,000 actas que hay, y eso, si lo multiplicamos por las 5 elecciones, es una enorme cantidad de trabajo. Licenciado, obviamente este proceso no ha sido de los más normales que hemos tenido. Desde que empezó se decía que era totalmente atípico. Aparte de que fue el proceso bueno en sí logísticamente, pero se cumplió lo que estábamos esperando, que de algo que se miraba mal no iba a salir algo que pareciera bueno. Y así estamos sumidos ahora otra vez en un proceso de la mayor incertidumbre, preocupación, desconfianza, escepticismo, rechazo. ¿Cómo lo mira? Sí, digamos que estas son de pronto y aspectos coyunturales. Yo quisiera mencionar muy rápidamente 3 aspectos del contexto propiamente y por qué resulta ahora tan importante discutir hacia dónde se quiere llevar el país. Cuando uno hace revisiones de Latinobarómetro, por ejemplo, desde 1996 hasta 2017,
y uno hace la comparación de qué tanto confía la ciudadanía en la democracia, uno ve con sorpresa cómo ese apoyo ha ido disminuyendo, cómo en momentos específicos de 2015 para la fecha el apoyo al autoritarismo va subiendo, pero un elemento importante es cómo, según esas mediciones, el nivel de indignación cada vez es mayor. Un primer elemento que nos marca la ruta para preguntarnos hacia dónde vamos como país. Si hacemos también, siguiendo datos de Latinobarómetro, búsquedas de qué tanto confía la ciudadanía en partidos políticos, por ejemplo. Desde el 96 para la fecha, la confianza en partidos políticos, en Congreso de la República, en el aparato público, digamos, como tal, no supera los 12%. Y le hablo de al menos 10, 15 años entre el 96 y no es que más para el 2017. Entonces ya tenemos una historia de desconfianza, una historia de desgaste institucional que pareciera no encontrar salidas para su reoxigenación. Si a eso le sumamos, por ejemplo, lo que nos presentan estudios como Estado de la Región, donde evidencia, comparado también con Latinobarómetro, donde nos hacen la pregunta de cuáles son las 3 principales necesidades. De 2004 para 2016, las 3 principales necesidades se limita a desempleo, tema económico e inseguridad. Digámoslo de otra manera, tema social y tema económico. De 2004 a 2016, las mismas necesidades, lo cual no debería preocupar. Sin embargo, lo que estamos viendo es que esas no están siendo atendidas. Entonces tenemos 3 grandes pisos por donde está transitando, por donde se está construyendo la democracia. Y ahora venimos a hablar de un proceso electoral que yo siempre lo digo cada vez que tengo la oportunidad. El día de la convocatoria a elecciones, el Tribunal Supremo Electoral, de forma muy atinada, el mismo día que emite el decreto de convocatoria, juramenta también a juntas departamentales, o al menos a sus presidencias. Eso nos daba un aliento de que los tiempos administrativos y operativos iban a estar bien medidos, porque en cuanto se conformaran las departamentales podía iniciar su proceso de capacitación y conformar estas a las municipales y estas capacitarse, y las municipales conformar a las JRBs, juntas receptoras de votos, y estas capacitarse. Vemos cómo el sistema va teniendo un flujo que depende de uno y depende de otro. Es un flujo lógico, además, es un flujo lógico, un flujo funcional. Correcto, y que ha funcionado, y no es de este proceso. Lo que sí se aplaudió es que las juntas departamentales fueran juramentadas. Eso fue una particularidad muy importante de este proceso electoral. El primer inconveniente que se tuvo es cuando uno habla con juntas departamentales, municipales o JRBs. Una de las primeras cosas que señalan es que no tuvieron el financiamiento a tiempo y en consecuencia no pudieron iniciar con su proceso de capacitación. ¿Por qué capacitar a las juntas, a los órganos temporales, siendo estos, es importante? Porque al final las JRBs fueron las personas que nos auxiliaron dándonos las boletas, marcándonos el dedo, señalándonos en dónde teníamos que firmar. Pero ese mismo día vimos muchas arbitrariedades en el funcionamiento de JRBs. ¿Por qué las municipales y las departamentales son importantes? Porque cuando se contabiliza el voto, cuando se hace ese escrutinio, por ejemplo, las departamentales tienen a su cargo de hacer la revisión de esos resultados en conjunto con los fiscales de los partidos políticos a nivel departamental. Entonces, todo el funcionamiento, todo el andamiaje electoral tiene una lógica, pero que en este proceso electoral dejó mucho que desear. Otro elemento que también es importante señalar es esas inconsistencias en la comunicación asertiva de un Tribunal Supremo Electoral que comunicaba cuando no tenía que comunicar, y lo que comunicaba no necesariamente era claro, sino más bien dejó muchas ambigüedades y muchas inconsistencias. Y en muchos casos funcionarios cuya función no era dar ese tipo de declaración. Y que generaba un ambiente de incertidumbre, de desconfianza, de confusión ciudadana en temas muy puntuales como el tema del voto nulo, por ejemplo. El tema de quién competía, quién no competía, pasando por el transfugismo, por mencionar 2 elementos muy puntuales. Claro, imagínese, licenciado, que por ejemplo, creo que el viernes anterior todavía un candidato a la presidencia estaba tratando de interponer recursos, ¿no?
y obviamente las papeletas que se imprimían y bueno, toda una serie de problemas que en alguna forma se resolvieron y de alguna forma usted llegó a votar. ¿El resultado le sorprende en alguna forma de quiénes fueron los primeros? ¿Cuáles son lo que le llama la atención del resultado en sí de la votación? ¿Hubo algún cambio en la preferencia de los primeros lugares, por ejemplo? De pronto y no necesariamente en los primeros lugares. Los sondeos de opinión ya nos colocaban que Sandra Torres iba a una segunda vuelta y efectivamente ocurrió. El nivel de incertidumbre, de poca claridad, era en cuanto a quién pasaba a segunda vuelta. Por ahí, según sondeos de opinión, se disputaba entre Alejandro Yamatei, Roberto Arzú, porcentajes más, porcentajes menos, pero era la discusión. Sí fue interesante con el escrutinio ir viendo cómo a medida que avanzaba el porcentaje de actas procesadas y contabilizadas, quienes más crecían era por un lado Sandra Torres y por otro lado Telma Cabrera. Ahí voy a resultados que me llamaron la atención. El caso de Telma Cabrera, por ejemplo, que en sondeos de opinión no se perfilaba con un 10%, logra un 10.2%. Edmond Mulet me parece que logra todavía capitalizar y subir un porcentaje mayor. Y recordemos que antes de las elecciones el porcentaje de indecisos oscilaba entre un 40%. Entonces pareciera ser que ese nivel de indecisión fue en mayor medida en Edmond Mulet por un lado y en Telma Cabrera por otro. A nivel de por ejemplo, Winac también tiene un crecimiento que no se esperaba, por lo menos en las encuestas. Isaac Farchi también tiene un crecimiento que aparentemente no se iba a dar. O sea que van sumando ciertos números que no se esperaban, ¿verdad? Que al final no fueron decisorios, porque la pregunta era, ¿quién pasa a segunda vuelta con Sandra Torres? Correcto. Porque Sandra Torres era como que la que iba adelante. ¿Quién pasaba? Bueno, pues resulta que de repente parecía que era Arzú, de repente apareció a repuntar Mulet, que nadie esperaba que fuera a repuntar, o por lo menos no era la tendencia, pero al final se llegaron a pasar los que más probablemente iban a pasar. Un descenso de Roberto Arzú, súmele a eso, porque según sondeos de opinión, no se perfilaba en un quinto lugar, más bien se veía compitiendo entre los primeros tres, parte de las sorpresas que tuvo el ámbito presidencial. El ámbito legislativo de pronto es todavía más interesante. Sondeos de opinión colocaban a un FCN, si recuerdo bien, más o menos con 16 votos. Me parece que los datos que durante esta semana se estuvo discutiendo, habrá que ver con el cotejo que se haga entre las actas y lo subido al sitio web, cuál es el resultado final, pero estamos hablando hoy por hoy de más o menos creo que 8 diputados, creo que logra, si no es que menos, 8 diputados FCN, una reducción de diputados de partidos como Todos, por ejemplo, un incremento de diputados en partidos como UCN, que se habla de que es una tercera fuerza dentro del legislativo, una capitalización del voto distrital de Semilla y Bien, incluso ambos lograron 6 o 7 diputados. Sí es importante marcar la diferencia entre una bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza con 54 diputados, según datos todavía... 52, 53, todavía viendo cuál es el resultado final, comparado con un 18, me parece que son los diputados que logró el partido Vamos. Ahí hay una diferencia significativa de más o menos 30 que ocurrió de manera muy similar en el 2015. Recordemos cuando FCN logra 11 votos, digamos el partido oficialista, contrario a un partido líder. Después la lógica del Congreso cambió, pero inicialmente entró con 30 diputados de diferencia. ¿Por qué digo esto y por qué me preocupa? Porque en ese momento, ese déficit, esa diferencia de diputados se superó con transfugismo, se superó con alianzas estratégicas, permítanme decirlo, perversas, se superó con cancelación de partidos que no necesariamente iniciaron un proceso, sino más bien ya venían, pero una reconfiguración muy peligrosa de un Congreso de la República. La pregunta es, en este proceso, si esa diferencia se logra mantener, va a haber una reconfiguración perversa. No se habla de una maquinaria electoral de la UNE,
pero sí vale la pena preguntarse con quién va a lograr hacer alianzas, porque por otro lado hay partidos minoritarios. Yo creo que obviamente vamos a tener que platicar mucho sobre el tema, ¿no? Porque a veces nos enfocamos o la gente se enfoca en la presidencial, ¿no? Pero por ejemplo el Congreso es fundamental para Guatemala y esa reconstrucción de fuerzas, esos arreglos, por ejemplo el partido como UCN, pues su candidato no participó obviamente. Bien iba sin candidato presidencial, Semilla sin candidato presidencial, y sin embargo sacaron fuerzas importantes en el Congreso. Sí. Entonces dice, bueno, Telma Cabrera, que repunta y tiene un 10 punto algo como votación individual, saca un diputado. Entonces vino el guatemalteco y votó cruzado. Y votó en una forma diferente y dice, bueno, mire, ¿qué está pasando acá? Recuérdese cuando el presidente Jimmy Morales gana, él apenas lleva diputados, empieza a recibir transfugas, que era lo que he dicho que no iba a hacer, pero es lo primero que hace. Pero cuando llega él llega con voto popular él, pero sin diputados. Telma Cabrera saca un buen voto que nadie esperaba, pero sin diputados. En alguna forma, ¿será que el guatemalteco está empezando a mejorar su voto? ¿O son liderazgos regionales? ¿O qué es lo que sucede? Pues porque de repente UCN, Bien, Semilla, llegan. Permítanme ser todavía más atrevido y disculpen en casa, yo el tema de liderazgo lo cambiaría por caudillo local. Yo he hecho por ahí algunos ejercicios de ir comparando cómo, si efectivamente hay un voto cruzado, lo he hecho con elecciones de 2007 a 2015 en al menos 4 departamentos, y aparentemente hay un voto cruzado porque no votan por el mismo partido político. Pero cuando yo llego a validar esos resultados, lo que me dicen las personas es, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que ahí, en el 2007, estaba, por poner un nombre, Juan Pérez encabezando ese partido. En el 2011, usted ve que hay otro partido, pero fue el mismo Juan Pérez el que estaba compitiendo. Bueno, que eso es lo que pasa, por ejemplo, en las alcaldías, ¿verdad, licenciado? Eso es lo que pasa a nivel por ejemplo, de alcaldías. Creo que la UNE tiene 105 alcaldías, ¿no? Sí, entonces dice, bueno, identifican líderes locales, caudillos locales, que son los que se repiten y van de una elección a la otra. Es decir, el caudillismo es importante en Guatemala todavía, sí, sin duda, porque estos caudillos son fundamentales, ¿no? Todavía no se logra pasar adelante. Pero dentro de los fantasmas que andan circulando actualmente, para empezar, el Tribunal Supremo Electoral ha sido señalado de muchas cosas, ineptitud, de negligencia, de falta de autoridad, y se ha visto llevado contra la pared. Y ahora en este llevado contra la pared admite que cometió errores, y dice, cometimos muchos errores, y dice, vamos a hacer una cuenta de nuevo de todas las papeletas, lo que hablamos hace un momento. Eso no es un proceso rápido, licenciado. ¿Cuánto va a tardar esa incertidumbre? ¿Cuánto va a tardar ese conteo? ¿Y qué va a pasar para mientras? A mí lo que me preocupa es que efectivamente es de sabios aceptar los errores, pero es de inteligentes corregirlos y corregirlos de manera adecuada. Justamente esas inconsistencias que está presentando han generado demasiada confusión y demasiada incertidumbre ciudadana. La ley electoral establece que después del cierre de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral tiene 5 días para hacer el conteo y dar 2 días para el tema de audiencias de revisión, que es la que se hace con los fiscales departamentales, juntas departamentales y luego ya a nivel nacional. Lo que preocupa ahora es que pareciera ser que ese cotejo que se va a hacer entre las actas que levantaron, por decirlo de alguna manera, las juntas departamentales y lo que se sube a departamentales y municipales y lo que se sube al sitio web, al haber inconsistencias, digamos, es el motivo por el cual se va a realizar ese cotejo, que el Tribunal Supremo Electoral dijo no debería de pasar más de 24 horas, o al menos eso fue lo que señaló, lo que se entendió el día viernes, me parece que fue, o jueves, uno de esos 2 días en donde emite esa noticia. Yo esperaría que no pasara de lunes sin saber los resultados, o al menos ese nivel de diferencia que inicialmente había y que se logró corregir. Lo importante acá va a ser que también hay una estrategia judicial por un lado, o jurídica más bien, y una estrategia política. El tribunal hoy por hoy, y ese nivel de desgaste que está teniendo, en gran parte lo ha hecho por
porque por un lado no ha sabido, y lo vuelvo a resaltarlo desde un inicio, no ha sabido comunicar en los momentos adecuados, y cuando comunica de manera desatinada. Entonces aquí va a tener que, una de las primeras cosas que tiene que hacer es emitir un acuerdo o una resolución en donde dejen firme la decisión, porque esto no ha ocurrido, al menos yo no recuerdo que hubiera ocurrido, que se hiciera una comparación o un cotejo entre las actas y lo que va a subir. Si no llega a hacer esa resolución, espero equivocarme y por favor corríjanme en casa, pero pueden haber incluso recursos de desconocer, de nulidad del proceso como tal. Bueno, mire, lo que pasa es que, por ejemplo, aquí hay mucha gente ya que está pidiendo que se anulen las elecciones, esta gente que está pidiendo que se desconozca el proceso, hay varias acciones, incluso se han llamado ya manifestaciones para ir a la plaza de nuevo a manifestar para que se anule este proceso electoral. Claro. Eso ya está sucediendo, ¿verdad? Entonces, decir, bueno, es obvio que la intranquilidad del ciudadano es muy grande, es obvio que muchas veces los que pierden quieren ver cómo ganan, ¿no? Pero también hay a veces legítimas razones de preocupación. Aquí se han señalado temas como la comunicación electrónica que hubo, se ha señalado que la empresa que hizo la parte informática tiene señalamientos en otros lados, que se cambió de proveedor, en fin, cuando desafortunadamente empiezan a surgir indicios, pues empiezan a surgir por todos lados señalamientos. Yo sí coincido con usted en que lo importante es que eso se aclare a satisfacción, que el Tribunal Supremo Electoral de veras asuma una actitud responsable, que a lo mejor ha habido irresponsabilidad, porque si contrató gente, se habla de 3.200 digitadores que no estuvieron plenamente capacitados, o si lo estuvieron, en fin, no se sabe. Pero ha habido señales de irresponsabilidad que tienen que corregirse para que este proceso tenga validez. El fantasma del fraude, licenciado. Usted se recuerda que hubo una vez en Guatemala que hubo un gran apagón y cuando vino la luz de vuelta habían cambiado los resultados electorales. Eso ya nos pasó en alguna oportunidad. Otra vez fueron las comunicaciones que se interrumpieron, en aquella época no eran tan sofisticadas, pero no llegó el telegrama y se cambió el resultado de la votación. O sea, fraude es algo que en Guatemala se ha llamado, es el fantasma que anda rondando. Si en este momento hubiera un fraude, como dicen los abogados en los asuntos penales, ¿habría algún favorecido por el fraude en este momento obvio o no lo habría? Pues yo dejaría que en casa respondieran esa pregunta, porque, digamos, ¿a quién favorecería el fraude? Por ahí hay algunos que están diciendo que es Sandra Torres la que está impulsando eso, pero yo en casa pregunto, Sandra Torres estaría pasando oficialmente a una segunda vuelta, según resultados preliminares, obtiene un porcentaje importante, una cantidad importante del legislativo y una cantidad importante a nivel de alcaldías. Hay que reconocer, nos guste o no, que uno de los partidos con mayor nivel de presencia territorial es la UNE. Si favoreció a partidos involucrados, digamos, recientemente o sus figuras involucradas en casos de corrupción como UCN, por ejemplo, tampoco estaría favoreciendo este fraude, porque UCN logró, me parece que como 40 alcaldías, este dato no lo tengo tan claro, pero logra más o menos 12 diputaciones en un Congreso de la República sin su candidato presidencial. Eso es importante. Sí, yo creo que es importante esto, ¿verdad? Porque obviamente no hubo variación en las encuestas de cómo se miraban venir, no hubo variación en la regionalización de quién ganaba. Yo le digo esto, licenciado, porque yo creo que es importante que nosotros recuperemos la confianza como nación en una institucionalidad sumamente débil, ¿verdad? Claro. Por eso es que hacemos decir, mire, el Tribunal Supremo Electoral debe hacer todo esfuerzo posible, contratar auditorías externas si es necesario, para dejar tranquilo al ciudadano de que no hubo falsificación en la transmisión electrónica, correcto, que no hubo error en la digitación, y si lo hubo, pues corregirlo y aclararlo. Pero lo importante acá es de que demos un paso adelante en la democracia y logremos decir, mire, estamos limpiando el proceso, no hay fraude o no hay fraude, pero se va a aprobar institucionalmente. Y digamos que la idea, perdón que lo interrumpa, doctor, digamos que la idea del fraude pierde toda validez cuando las elecciones de 2015, en donde la dirigió la misma magistratura. Vemos las elecciones de la consulta popular 2018 y lo dirigió la misma magistratura. ¿Qué creo que es lo que está pasando? Y por eso cualquier inconsistencia ya se relaciona con fraude. Hay que reconocer que los procesos administrativos del TSE están fallando, la comunicación está fallando, la debilidad en los aspectos logísticos también.
Sin embargo, lo que mencionábamos al inicio, ese nivel de coordinación entre la junta receptora, la municipal y la departamental, es lo que garantiza que en cualquier proceso, y lo que ha garantizado que en cualquier proceso electoral, el voto sea defendido por gente que yo conozco, por gente que vive en mi localidad, por gente que simpatiza y que cree en la democracia. Entonces, más bien, creo que aquí lo que se debe de reconocer es que ante la nueva normativa electoral el Tribunal Supremo cometió errores, pero la obligación del mismo es corregirlos. Claro que, obviamente, licenciado, también la realidad no empieza con este proceso electoral, sino que hemos traído años en los cuales, pues como ciudadanos, hemos venido luchando por un mejoramiento en nuestro sistema político. Sí. Viene un cambio en la ley electoral y de partidos políticos que no satisface a la ciudadanía, que se señala como que hay mucha manipulación, y esa tendrá que ser corregida porque hay muchos aspectos de esa ley que aparentemente pudieron o no haber favorecido a alguien. Luego, una gran desconfianza en los ciudadanos porque vemos tantas cosas raras que el ciudadano no cree en su sistema. Lo demuestra el abstencionismo, lo demuestra que aumentó ese abstencionismo, incluso la posición del voto nulo, porque nosotros seguimos considerando acá en este programa que el voto nulo es un voto por la dignidad. Mucho guatemalteco no sabía por quién votar, no tenía por quién votar. E incluso ahora se oye, mire, en la segunda vuelta tampoco tenemos por quién votar. El voto nulo fue manipulado tremendamente por muchos interesados en diferentes formas, pero es una forma de expresar que se quiere o no a un sistema, que se rechaza o no a un sistema. Claro que alguien puede votar por su candidato, por el otro candidato, o por el voto nulo, o rechazar, no en blanco, que fue lo que pasó ahora, o no abstenerse, sino que ir a votar, ¿verdad, licenciado? Así que yo creo que tenemos todavía mucho camino que recorrer. Pero vamos a tener que seguir platicando este tema porque lo importante es reconocer que el sistema es un sistema que tiene serios problemas de raíz y que lo que tenemos que limpiar es desde abajo para arriba. Tenemos que tener una plena claridad democrática para que el ciudadano pueda expresar su voluntad y que esa sea la que se refleje, sin sesgos, sin inclinaciones. Seguiremos en esta lucha, licenciado, seguiremos platicando con usted. Hoy nos vamos a tener que ir de nuevo. Le agradecemos haber estado con nosotros. ¿Algún mensaje corto a nuestra audiencia? Sí, yo creo que por un lado es importante que estemos atentos al proceso electoral, pero no recordemos que el proceso electoral se está discutiendo en paralelo con la conformación y fortalecimiento de lo judicial. Viene conformación de magistratura de Corte Suprema de Justicia, viene también o está en proceso la elección de jueces de sala de apelación. El siguiente año viene la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. ¿Y por qué esto es importante? Porque al final son instituciones que garantizan un Estado de Derecho, que garantizan un bienestar ciudadano y que abonan a esa certeza de una vida en democracia permanente, sólida y perfectible principalmente. Gracias, licenciado. Seguimos en la lucha. Esta fue una batalla por la democracia, seguimos en la guerra constante hasta que lleguemos a tener un país con una democracia madura que represente a sus ciudadanos, en las cuales todos tengamos bienestar, todos podamos vivir en un estado pleno de derecho. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Buenas noches.